ferreterías. No necesita permisos ni contratos con nadie. Cuesta $3 en materiales de ferretería. Lo descubrieron hace más de 200 años. Las compañías eléctricas lo enterraron antes de que nacieras. No lo enterraron porque fallaba. Lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. La electricidad que no puedes medir no la puedes cobrar. Y lo que no se cobra no sostiene una industria de $400.000 millones al año. Esta es la historia del generador que cabe en tu bolsillo. Bienvenido a Camping Prohibido. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana. Aquí abrimos las cajas fuertes que la industria cerró con llave. En 1821, un físico llamado Thomas Seebeck tenía 2 tiras de metal en su laboratorio. Una tira era de cobre brillante, la otra era de bismuto gris oscuro. Las unió en los extremos formando un circuito cerrado. Luego calentó uno de los extremos con la palma de su mano. La aguja de la brújula que tenía al lado empezó a moverse. Seebeck se quedó paralizado mirando esa aguja. Había generado un campo electromagnético con el calor de su mano. Sin combustible, sin chispa, sin reacción química. Solo 2 metales diferentes y una diferencia de temperatura. Publicó sus resultados ese mismo año. Científicos de toda Europa replicaron el experimento en sus laboratorios. Todos obtuvieron el mismo resultado. El efecto fue bautizado con su nombre, efecto Seebeck. 2 metales distintos más calor diferencial igual a electricidad. Así de simple. Así de brutal. 80 años después, en 1902, los ingenieros entendieron la escala real del descubrimiento. Wilhelm Hahlwachs documentó que los techos metálicos expuestos al sol generaban diferencias de temperatura constantes. Un techo de zinc al mediodía puede alcanzar 70 grados Celsius. El mismo techo a las 3 de la madrugada baja a 10 grados. Una diferencia de 60 grados Celsius cada día, sin hacer nada. Hahlwachs conectó tiras de cobre y hierro galvanizado a ese techo metálico. El sistema generó corriente eléctrica continua durante 12 horas, sin intervención humana, sin combustible, sin costo. Granjas en Alemania, Austria y Suiza comenzaron a usar versiones caseras del sistema. Agricultores sin acceso a la red eléctrica construían termogeneradores con cobre y hierro de ferretería. El sistema más básico costaba el equivalente actual a $3. Aquí es donde la historia se pone extraña. En 1923, las grandes compañías eléctricas iniciaron su expansión masiva. Tendieron cables por toda Europa y Norteamérica en menos de 15 años. Con los cables llegaron los contratos firmados y los medidores instalados en cada pared. Llegó también la idea de que generar tu propia electricidad en casa era peligroso. No fue accidente, fue una campaña documentada de relaciones públicas industriales. Los termogeneradores caseros desaparecieron de los manuales de física aplicada. Desaparecieron de los catálogos de ferretería y de los talleres de electricidad. Desaparecieron de la conversación pública por completo. Pero el efecto Seebeck no desapareció. Las leyes de la termodinámica no se pueden patentar ni comprar. Solo te pueden hacer olvidar que existen. Reuní todo lo que encontré sobre este sistema en un solo lugar. Los materiales exactos, las medidas y los metales que mejor funcionan. Los errores más comunes al construir celdas termoeléctricas y cómo evitarlos. Todo en el paquete completo de Camping Prohibido. Termogeneradores caseros paso a paso con materiales de ferretería local. El mapa de combinaciones de metales con mayor diferencial de voltaje. Métodos para maximizar la diferencia térmica entre el techo caliente y el cielo nocturno. Sistemas de almacenamiento de energía sin baterías de litio. Más de 10 guías en un solo lugar. Sin rodeos, directo al punto. El enlace está en la descripción. Pero quédate aquí. El video acaba de empezar. Ahora los números, porque los números son imposibles de ignorar. Una celda de cobre y hierro con diferencia de 30 grados genera entre 0.2 y 0.7 voltios. Eso parece poco con una sola celda de metal. Conecta 20 celdas en serie y tienes entre 4 y 14 voltios. Suficiente para cargar un teléfono directamente desde el techo. Suficiente para alimentar iluminación LED de emergencia durante toda la noche. Un investigador de la Universidad de Friburgo documentó esto en 2017. Una matriz de celdas termoeléctricas con 50 grados de diferencia genera hasta 120 vatios por metro cuadrado, sin paneles fotovoltaicos, sin inversores de $10.000 instalados en el techo. La diferencia entre tu techo al mediodía y ese mismo techo de madrugada supera fácilmente los 25 grados. Eso ocurre en casi cualquier zona climática del planeta los 365 días del año. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre energía independiente que el 99% de las personas. Suscríbete y comparte con alguien que necesita recordar lo que nos hicieron olvidar. Todo lo que la industria enterró está en el paquete completo. El enlace está en la descripción. Ahora quédate conmigo. Lo que viene es la parte que nadie quiere que escuches. Entonces, ¿por qué no está esto en todas partes? ¿Por qué ningún electricista te lo ha mencionado jamás? La industria eléctrica global genera $400.000 millones al año, solo en distribución y cobro de electricidad residencial.
El modelo es simple. Ellos generan, tú consumes, ellos cobran cada mes. Para que ese modelo funcione, necesitas depender de ellos absolutamente. No puedes tener alternativa, no puedes tener un plan independiente. El efecto Seebeck es exactamente eso. Un plan que no necesita su permiso. No puedes patentar las leyes de la física. No puedes crear dependencia cuando alguien genera electricidad desde su propio techo. No puedes cobrar un medidor a quien no necesita la red. El modelo económico entero de la distribución eléctrica depende de tu ignorancia. Y por eso los termogeneradores caseros tuvieron que desaparecer de los libros. No porque fueran peligrosos, sino porque eran demasiado independientes. La industria de paneles solares tampoco quiere que lo sepas. Ese mercado mueve 150.000 millones de dólares al año y crece a doble dígito. Un panel solar básico para el hogar cuesta entre $3,000 y $8,000 instalado. Un termogenerador casero de cobre y hierro cuesta $3 en materiales de ferretería. Uno no puede ser vendido. ¿El otro? Sí. Uno genera dependencia de instaladores certificados. El otro, no. Uno requiere inversores, reguladores y garantías de fábrica. El otro, solo dos metales y calor. Esta es la parte que debería darte rabia. La tecnología siempre existió. El conocimiento siempre estuvo disponible. Solo te enseñaron a mirar hacia otro lado. Ahora te voy a mostrar exactamente cómo construirlo. Necesitas cable de cobre número 14, el mismo que venden en cualquier ferretería. Necesitas alambre de hierro galvanizado del número 16. Necesitas cinta aislante y un multímetro básico para medir el voltaje. El costo total en materiales no supera los $3 en cualquier ferretería local. Primer paso. Corta 1 metro de cable de cobre y 1 metro de alambre de hierro galvanizado. Segundo paso. Tuerce ambos alambres juntos en uno de sus extremos formando la unión caliente. Esa unión va al punto más caliente de tu techo, sobre la teja metálica expuesta al sol. Tercer paso. Separa los extremos opuestos y conéctalos al multímetro. Ese extremo separado es la unión fría, que debe quedar a la sombra o al aire libre. Cuarto paso. Mide el voltaje entre las dos puntas con el multímetro en modo corriente continua. Con 30 grados de diferencia entre las dos uniones verás entre 0.2 y 0.5 voltios. Eso es el efecto Seebeck, funcionando en tu techo en tiempo real. Para aumentar la potencia, construye más pares y conéctalos en serie. Cada par adicional suma voltaje al sistema total del techo. Con 20 pares conectados en serie tienes suficiente voltaje para cargar un banco de baterías portátil. Un campista en Oaxaca construyó un sistema de 30 pares en su cabaña sin red eléctrica. Lo usó durante 2 años para alimentar iluminación LED y cargar su radio de emergencia. El costo total de su instalación fue de $9 en materiales de ferretería del pueblo. $9. 2 años de electricidad independiente, sin contrato, sin medidor, sin factura. La diferencia entre ese campista y el 98% de las personas es simple. Él sabía que la física no tiene precio. Él sabía que el calor del sol sobre el techo de zinc es energía real que nadie le puede cobrar. Y él sabía que construir tu propia fuente de energía no es un acto técnico. Es un acto de independencia. Este conocimiento no murió. Estaba esperando que alguien abriera la caja fuerte y lo sacara a la luz. Si este video cambió cómo ves el techo de tu casa, suscríbete y compártelo. Cada vez que se comparte este video, la industria pierde un consumidor cautivo. Cada instalación casera de cobre y hierro es una factura que no llega a fin de mes. Eso no es un tutorial.